En la clase de hoy vamos a ver el tema derivadas de una función. Para empezar vamos a hacer un breve repaso de algunas herramientas que hemos aprendido para analizar una función y después sí vamos a pasar al tema derivadas para ver su definición con algunos ejemplos y las propiedades. Si tomamos una función f de x, hasta acá ya somos capaces de calcular el dominio de esta función, que es el conjunto de valores x en los cuales la función está bien definida. Hemos también analizado la continuidad de una función, en donde decimos que una función es continua en un punto A, cuando si nos movemos alrededor de ese punto A, los valores de la función tienden al valor de f en A. Si el límite para x que tiende a de f de x es igual a f de A, y si esto se cumple para todos los valores A en un intervalo, decimos que la función es continua en todo ese intervalo. Hemos estudiado también los tipos de discontinuidades que puede tener una función. Hemos visto las discontinuidades evitables y de salto, y en particular las discontinuidades esenciales, que están relacionadas con otra característica del gráfico de la función que hemos llamado las asíntotas verticales. Esto es cuando el límite para x que tiende a A, ya sea por derecha o por izquierda, de la función tiende a más o a menos infinito. O sea, cuando alguno de los límites laterales alrededor del punto A tiende a más o menos infinito. Y lo otro que hemos analizado es cómo se comporta la función en valores grandes de x, grandes en valor absoluto, ya sean más infinito o en menos infinito, y hemos definido también las asíntotas horizontales del gráfico de la función cuando estos límites en el infinito, para la variable que tiende a infinito, me dan finito, ¿sí? Ya sea el límite para x que tiende a menos infinito me da L, o el límite para x que tiende a más infinito me da un número m. Bueno, ¿qué más podemos sacar a partir del gráfico de una función? ¿Qué otras cosas podemos analizarle a una función? Tomemos una función conocida, la x al cuadrado, es el gráfico que tenemos acá, y tracemos las rectas secantes que pasan por dos puntos dados. Las rectas secantes simplemente es la recta que corta a la curva en dos puntos, ¿sí? Tomemos estos dos puntos que están en el gráfico, el que tiene coordenada x0 y el que tiene coordenada x0.5, y tracemos la recta que une esos dos puntos. La pendiente de esta recta la sabemos calcular. En el capítulo 1 habíamos visto un poco sobre pendientes de rectas, cómo calcular la ecuación de una recta. Entonces, la pendiente de una recta se define como el cociente entre la diferencia entre las ordenadas de los dos puntos y las abscisas de los dos puntos, ¿sí? Un delta y sobre delta x, o escrito de otra manera es f de x2 menos f de x1 dividido x2 menos x1. Entonces, con esto podemos calcular la pendiente de esta recta secante, ¿sí? Acá vamos a ir viendo en una tabla de valores este cálculo, que ya lo hice acá. Entonces, para estos dos puntos que tenemos acá, esta recta tiene pendiente 0,5. Ahora tomemos otros dos puntos que también estén separados por el mismo delta x, 0,5, si vamos a avanzar, y tomemos el punto con x, coordenada x 0,5 y otro punto con coordenada x igual a 1. Y tracemos la recta secante que pasa por esos dos puntos. Si calculamos nuevamente la pendiente de esta nueva recta que acabamos de graficar, podemos ver que el valor de la pendiente de esta recta es 1.5, ¿sí? Es más grande que la otra, y eso se puede ver acá también en el gráfico. Hagamos lo mismo con otros dos valores, vamos avanzando, pero siempre tomando que la distancia en x entre los dos puntos que tomamos sea la misma, que estén separados por 0,5 unidades. Entonces tomamos estos dos puntos, trazamos la recta secante que pasa por ellos
y calculamos la pendiente de esa recta, que nos da 2.5. Y por último una más entre estos dos puntos con abscisa 1.5 y 2, ¿sí? Podemos calcular la recta secante. Acá simplemente el otro punto lo calculo evaluando el valor de x en la función x al cuadrado, que es la que estamos dibujando, ¿no? Así saco el valor de la coordenada esta del punto x2. Entonces podemos ver ahí las distintas pendientes de las rectas secantes que pasan por dos puntos que están separados por el mismo intervalo, ¿sí? Acá todos están separados por un delta x igual a 0,5. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, a medida que nos alejamos, en este caso del 0, vamos viendo que las pendientes se van volviendo cada vez más grandes, ¿sí? Esto nos habla de la velocidad con la que crece esta función. Si hubiésemos tenido el gráfico de una recta, cuando hacemos esto de ir trazando o calculando las pendientes de las secantes que pasan por dos puntos separados por el mismo intervalo, hubiéramos obtenido siempre la misma pendiente. Entonces uno dice que ese tipo de funciones lineales crecen a una velocidad constante. No importa si miro puntos cercanos al origen o muy lejanos, siempre crecen a la misma velocidad. En esta, en cambio, hemos visto que un movimiento de 0.05, cuando estamos cerca del 0, produce un delta i que es más o menos la mitad de lo que me moví en x, ¿sí? Si pensamos en este movimiento desde 0 hasta 0,5, perdón, en y se mueve desde 0 hasta 0,25, o sea, la mitad de lo que me muevo en x. Pero a medida que me voy yendo más lejos, y tomamos por ejemplo el intervalo de 0,5, pero acá más lejos, cerca del 2, la variación que se produce en y es mucho más grande, ¿sí? Los valores de y cambian mucho más que lo que está cambiando el valor de x, más o menos 3 veces lo que cambia en x. Entonces, por esto decimos que a medida que nos alejamos, esta función nos alejamos del origen, esta función crece con mayor velocidad. Bueno, pero este estudio lo hemos hecho analizando intervalos, que son intervalos fijos, pero nos vamos moviendo. Si a mí me interesa saber cuál sería la tasa de crecimiento de una función en un punto dado, en un punto específico, en vez de trasladar y ir dibujando las secantes que pasan por dos puntos dados, vamos a trazar todas las secantes que pasan por un único punto. Acá yo voy a elegir que sea el punto x igual a 1. Tenemos entonces acá la gráfica de la x al cuadrado, la misma que recién, y tomamos el punto en x igual a 1 que tiene y igual a 1, ¿sí? Y tracemos un punto x2, que acá está graficado en este lugar, que en vez de llamarle x2 y x1, ¿sí? Acá este es el 1, 1, 1, a este lo voy a definir en términos de la distancia a la que se encuentra de x igual a 1, ¿sí? Sí. Entonces definimos que este punto es el 1 más h. Acá yo voy a variar el valor de h para ver cómo van variando las rectas secantes que pasan por el punto 1, 1. Entonces vamos a ir viendo el valor de la pendiente de estas rectas secantes, que se calculan igual que antes. Acá se ve escrito de una manera un poco más rara, simplemente porque he reemplazado los valores que estoy usando en esta gráfica. Esto es f de x2 menos f de x1, en donde x2 es 1 más h y x1 es 1, sobre x2 menos x1, ¿sí? No hay nada raro acá, solamente está escrito un poquito distinto en términos de este valor h que estoy introduciendo para poder moverme en el gráfico. Entonces, para en el que empezamos, la pendiente de la recta secante, que es esta roja que va por acá, es 3. Ahora, a medida que yo empiece a achicar el valor de h,
quiere decir que el punto x2 se va a ir acercando al punto x1. Entonces veamos qué pasa con la pendiente de la recta secante. Entonces, vemos que a medida que nos acercamos, el valor de la pendiente se va achicando y se va acercando a un valor 2, ¿sí? Acá pasamos para el otro lado, sigue achicándose el valor de la pendiente de la secante. Ahora volvamos para allá. Acá otra vez la distancia entre 1 y este punto se va achicando y el valor de la pendiente otra vez se va acercando al número 2. Y lo que decimos es que esa recta secante, cuando el h se va haciendo más chiquito en términos de esto, cuando el x2 se va pareciendo más al punto 1, la recta secante se va pareciendo cada vez más a la recta tangente que toca a la función en el punto que a nosotros nos interesa, ¿sí? La recta tangente, una recta tangente, toca en un único lugar a la función en un entorno del punto. No nos importa lo que pase lejos, ¿sí? A nosotros nos importan las cosas que estén cerca de nuestro punto de interés. En ese entorno de nuestro punto de interés hay una única recta que se llama recta tangente que toca la función en ese único punto. Entonces, retomemos un poquito esto que hemos visto. Si calculamos las pendientes de las secantes que pasan por un punto A, podemos escribirlo de esta manera: f de x menos f de a sobre x menos a, o delta f sobre delta x. A este cociente se le suele llamar cociente incremental. Ahora, la pendiente de la recta tangente a la función en un punto se define como el límite para x que tiende a de la pendiente de la secante, ¿sí? Cuando el valor x se va pareciendo al valor a, las rectas secantes se van pareciendo a las rectas tangentes, o las pendientes de la secante se van pareciendo a las pendientes de la tangente. Acá vamos a hacer el mismo cambio de variable que hicimos en el video de recién, y en vez de utilizar la variable x, vamos a utilizar un número h que se mueva, que sea un número muy pequeño alrededor de a, o sea, vamos a llamar x igual a más h, y hacemos ese cambio de variable en este límite. Podemos calcular entonces el límite como lo veíamos escrito recién, el límite para h que tiende a 0 de f de a más h menos f de a, eso es el numerador, sobre h, ¿sí? Si reemplazamos acá, obtenemos esto. A este límite le vamos a llamar la derivada de f en a, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la función en el punto, ¿sí? Solamente le vamos a llamar con otro nombre más corto. Entonces escribamos la definición formal de la derivada, sea un número en el dominio de f, y esto es importante, este número tiene que pertenecer al dominio porque pueden ver ahí que tenemos que evaluar la función en el punto. Entonces, teniendo ese número a en el dominio de la función, la derivada de la función f en a es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Y la notación que utilizamos es esta que pueden ver acá. La leemos como df a dx, o derivada de f con respecto a x, y la otra notación que usamos es f' en a, es el límite para h que tiende a 0 del cociente incremental f de a más h menos f de a sobre h. Si existe esta derivada, la derivada en un punto A, decimos que la función es derivable o diferenciable en ese punto. Podemos pensar en un A cualquiera, ¿sí? En un A en el dominio, entonces para cualquier X, podemos tomar esto como una función, la función derivada,
Y el dominio de la derivada van a ser todos aquellos valores de x que están en el dominio de f en los cuales la función es derivable, ¿sí? En los cuales existe la derivada. Veamos el cálculo de la derivada de manera analítica con esa definición que acabamos de hacer. Vamos a tomar de nuevo la función x al cuadrado en el punto a igual a 1, que recién lo vimos en el gráfico, que la pendiente de la recta tangente a la función a igual a 1 tendía a 2, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora analíticamente. Entonces vamos a utilizar la definición de derivada en un punto. En el punto 1 la derivada nos queda que es el límite para h que tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 todo dividido sobre h. Veamos qué es f de 1 más h. Acá a la f la tenemos que evaluar en 1 más h, o sea, donde antes decía x tenemos que poner 1 más h, o sea que nos queda 1 más h cuadrado. Desarrollemos el cuadrado de este binomio. Es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y eso lo vamos a tener que combinar con f en 1. ¿Sí? En el numerador tenemos la resta de f de 1 más h menos f de 1. Entonces acá volví a escribir lo que tenía recién, y f de 1 es 1 al cuadrado simplemente, ¿sí? Entonces acá vemos que tenemos un 1 menos 1, la suma de un número con su opuesto me da 0, o sea que me queda 2h más h cuadrado. Como h aparece en ambos términos de la suma, lo puedo sacar factor común, me queda h por 2 más h. Entonces, el límite que estamos queriendo calcular para calcular la derivada en 1 es el límite para h que tiende a 0 de h por 2 más h sobre h. Vemos que acá tenemos una h factor tanto en el numerador como en el denominador, o sea que las podemos simplificar. Y el límite que queremos calcular es el límite para h que tiende a 0 de 2 más h. Esto es un polinomio que es una función continua, o sea que el límite es simplemente evaluar la función en el punto, lo que me da como resultado 2, que era lo mismo que habíamos obtenido en el gráfico. Entonces la derivada de la función x al cuadrado en a igual a 1 me da 2. Calculemos analíticamente otra derivada de la función raíz de 3 menos x en un x cualquiera, ¿sí? En vez de decir, bueno, en a igual a 1 como hicimos recién, bueno, en un x mudo, que va a quedar ahí como función de x. Entonces la derivada en un punto x va a ser el límite para h que tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo dividido h. Entonces reemplacemos por el valor de la función. Entonces si evaluamos la función en x más h nos queda la raíz de 3 menos x más h menos la función evaluada en x, simplemente raíz de 3 menos x, todo dividido a h. Siempre que estamos calculando este límite del cociente incremental, fíjense que cuando nosotros evaluamos la función en este límite, sí, que es el primer intento cuando estamos trabajando con límites, dijimos, en primera aproximación evalúo tanto numerador como denominador a ver a qué está tendiendo el límite. Y cuando hacemos eso, si h tiende a 0, vemos que esta primera radicación nos queda que tiende a 3 menos x, que es lo mismo que esta que tenemos acá, o sea que todo el numerador está tendiendo a 0 y por supuesto el denominador también, o sea que tenemos una indeterminación, y para poder resolverla vamos a tener que hacer un poco de álgebra, ¿sí? Trabajar sobre la expresión de la función para poder determinar el límite. Entonces vamos a hacer eso. Acá lo que yo hice fue multiplicar y dividir por un mismo número, o sea, multiplico por un 1, que es el elemento neutro del producto, y ese 1, la forma en la que le escribí, es multiplicar y dividir por el conjugado, le voy a decir, de lo que está acá en el numerador. Creo que no es el nombre formal, pero estoy multiplicando. Acá tengo una resta, multiplico por lo mismo, pero sumando.
que este truco matemático es el que siempre utilizamos cuando nos aparecen raíces, ya sean raíces en el denominador o en el numerador, multiplicamos y dividimos por el número cambiado de operación, ¿sí? Si tengo una resta, le pongo una suma, si tengo una suma, le pongo una resta. ¿Por qué hago esto? Bueno, ahora para seguir resolviendo yo debería hacer el producto. Tengo el producto de dos fracciones, el numerador va a ser el producto de los numeradores y el denominador va a ser el producto de los denominadores. Y fíjense que en los numeradores yo tengo un número, le llamemos A, menos otro número B, A menos B, multiplicado por A más B, que eso no es otra cosa que la diferencia de cuadrados. Entonces, me va a quedar que es el cuadrado del primero de estos números, que es la raíz de 3 menos x más h, todo cuadrado, menos el cuadrado del otro numerito, que es la raíz de 3 menos x. En el denominador no hago nada, simplemente lo escribí como el producto de estos dos numeritos. Y acá podemos seguir resolviendo un poco más, porque tengo el cuadrado de la raíz cuadrada de un polinomio. Entonces, el cuadrado de la raíz cuadrada me devuelve simplemente el argumento que tenemos ahí. Entonces, de este lado me va a quedar 3 menos x más h, menos, que es este menos que tengo acá, y acá otra vez tengo lo mismo, el cuadrado de la raíz cuadrada, me queda lo de adentro, que es 3 menos x. Si acomodamos un poco acá, que tenemos paréntesis y signos, en el numerador vemos que nos queda 3 menos x menos h, menos 3 más x. Entonces acá me está apareciendo 3 menos 3, un número más su opuesto, me da 0, y lo mismo tengo menos x más x, entonces los puedo cancelar, ¿sí? Porque me da 0 su suma, o sea que en el numerador me quedó nada más que menos h. Y ahora fíjense que tenemos un factor h en el denominador, podemos simplificarlo y vamos a tener que calcular el límite para h que tiende a 0 de menos 1 sobre la suma de estos dos términos. Entonces acá habíamos partido de una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y acá vemos que en el numerador ya seguro no nos va a dar ninguna indeterminación porque tenemos una constante. Entonces podemos volver a evaluar el límite, a ver qué está pasando. Cuando yo evalúo el límite para h que tiende a 0, este factor que tenemos acá tiende a x. Por lo tanto, todo lo que está dentro de esta raíz tiende a 3 menos x. O sea, me queda la raíz de 3 menos x, que es igual que el otro término que estoy sumando acá. O sea que en el denominador tengo 2 veces la raíz de 3 menos x. Y en el numerador es una constante, o sea que el límite tiende a la misma constante. Entonces el resultado de este límite es menos 1 sobre 2 veces la raíz de 3 menos x. Esta es la derivada de la función raíz de 3 menos x en un número x cualquiera. Avancemos un poquito más con algunas definiciones. Hemos dicho hasta acá que si decimos, si la derivada de la función existe en un punto A, decimos que la función es derivable o diferenciable en A. ¿Sí? Vamos a usar estas expresiones. Veamos este teorema. Me dice que si f es diferenciable en A, entonces f es continua en A. ¿Sí? Si existe la derivada de la función en el punto A, entonces la función es continua en ese punto. Paremos un poquito acá para analizar qué significan estas implicancias cuando tenemos un teorema. ¿Sí? Yo tengo una hipótesis, que es que existe la derivada. Si esto se cumple, entonces se cumple que la función es continua en el punto. Acá recordemos un poquito lo que vimos en lógica en el curso de ingreso. Cuando tenemos P entonces Q, no es lo mismo que tener el recíproco, que es Q entonces P. O sea que en este teorema, si yo parto de la tesis de decir que la función es continua y quiero
tratar de deducir algo sobre la derivabilidad de la función, eso no es posible, ¿sí? El teorema me dice, si existe la derivada, entonces es continua la función. Pero si la función es continua, yo no sé nada sobre la derivabilidad, ¿sí? No puedo decir a priori si la función va a ser derivable o no en A, ¿sí? Entonces, continuidad no implica derivabilidad, pero derivabilidad sí implica continuidad. ¿Está bien? Una cosita más para decir sobre las implicancias. Decimos que P entonces Q es lo mismo que el contrarrecíproco, que era no Q, entonces no P. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo salgo de la tesis pero negándola, puedo llegar a negar la hipótesis. O sea, decir, si F no es continua en A, implica que la F no es diferenciable en A, ¿sí? Y esto entonces sí nos da una pista para lo que son los ejercicios. Si yo en el capítulo anterior ya aprendí a buscar discontinuidades de una función, si yo ya conozco cuáles son los puntos en los que la función no es continua, inmediatamente si F no es continua en A, yo puedo afirmar que la F no va a ser derivable en ese punto. Veamos una definición más de derivadas laterales. Del mismo modo que hicimos los límites laterales, acá la derivada no es más que el límite de algo, el límite del cociente incremental en este caso, pero estamos trabajando con límites. Entonces vamos a poder definir estas derivadas laterales a izquierda y derecha, ¿sí? Se define la derivada a izquierda cuando nos acercamos al valor de A con valores negativos de h, ¿sí? Entonces, la derivada por izquierda va a ser el límite para h que tiende a 0 por izquierda del cociente incremental f de a más h menos f de a sobre h. O sea, si acá los h son valores negativos, decir a más h es que al a le estamos restando un pequeño valor, ¿sí? O sea que a más h es un poquito más chico que a. Eso para tenerlo en cuenta ya lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a hacer. Y bueno, de manera similar la derivada por derecha de la función va a ser cuando analicemos el límite para h que tiende a 0 por derecha del cociente incremental f de a más h menos f de a sobre h. Teniendo las derivadas laterales, vamos a decir que la derivada existe, la derivada de f en a, la f', existe si y solo si estas dos derivadas laterales existen y son iguales. Esto es muy similar a lo que hicimos con límites, de nuevo porque la derivada es el límite de este cociente que estamos haciendo, ¿sí? Veamos un ejercicio para aplicar estas definiciones de derivadas laterales y vamos a ver también un poquito lo que me decía el teorema, ¿sí? Ya lo vamos a recordar enseguida. Tomemos la función f de x, que es el módulo de x menos 1, y nos preguntamos si esta función será derivable en x igual a 1. Cuando tenemos el módulo de algo, tenemos una función definida por tramos, ¿sí? Utilizamos la definición de módulo para ver cuáles son los tramos en los que tenemos distintas definiciones para la función. Entonces, esta función va a ser el argumento del módulo, x menos 1, si lo que está dentro del módulo es mayor o igual que 0, o será menos lo que está dentro, menos x menos 1, si lo que está dentro de las barritas de módulo es negativo. Resolvamos un poquito acá para ver exactamente cuál es el intervalo de definición con lo que estamos trabajando. Entonces, si sumo uno de ambos lados de estas desigualdades, la función entonces queda escrita como x menos 1 para los x mayores o iguales que 1 y menos x menos 1 para los x menores que 1. Calculemos la derivada por izquierda en x igual a 1, entonces va a ser el límite para h que tiende a 0 por izquierda
de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Bueno, dijimos que acá en el cociente incremental aparece f de 1, el valor de la función en 1. Entonces yo lo que tengo que hacer es ver a cuál de estos dos intervalos pertenece el 1 y evaluar la función en ese punto. ¿Sí? Acá el 1 pertenece al primer tramo de la definición, acá tenemos el mayor o igual que 1, o sea que vamos a tener que evaluar acá la función en 1, me va a quedar 1 menos 1, 0. Y lo otro que tenemos que ver es que estamos analizando valores de h que tienden a 0 por izquierda, o sea, son valores negativos. O sea que 1 más h es un poco menor que 1, ¿sí? Porque al 1 le estoy restando algo muy chiquito. O sea que esto es un número menor que 1. Por lo tanto, la función en este tramo en el que estamos interesados va a cumplir con el segundo tramo de la definición, ¿sí? Para los x menores que 1 decimos, el 1 más h es menor que 1, entonces vamos a tener que mirar esta parte de la función, la segunda parte. Entonces f de 1 más h va a ser menos 1 más h menos 1. Escribamos esto en lo que es la derivada por izquierda en 1. Es el límite para h que tiende a 0 por izquierda de menos 1 más h menos 1 menos f en 1 que valía 0, hemos dicho acá, lo escribimos acá. Y arreglemos un poco que acá tenemos cosas que se van a ir, ¿sí? Acá solo saqué los paréntesis que tengo acá adentro que no sirven de nada. Tengo 1 menos 1, eso se me hace 0, o sea que de todo esto que tengo acá en el numerador me queda menos h. Entonces tenemos el límite para h que tiende a 0 por izquierda de menos h sobre h. Acá podemos simplificar. Estamos calculando el límite de la constante menos 1, que es menos 1. Entonces la derivada por izquierda en 1 me da menos 1. Cuando vemos la derivada por derecha, de nuevo acá ya ni siquiera hace falta que lo miren de nuevo, f en 1 es único, ¿sí? El 1 pertenece a este intervalo y dijimos que valía 0. Y si tenemos que h tiende a 0 por derecha, quiere decir que son valores positivos, o sea que 1 más h es mayor que 1, o sea que cuando evaluemos f en 1 más h, vamos a tener que mirar el primer tramo de la definición. O sea, f de 1 más h va a ser 1 más h menos 1. Lo escribamos en el cociente incremental, acomodo un poquito acá los paréntesis y me queda que es el límite para h que tiende a 0 por derecha de 1 más h menos 1. De nuevo acá podemos simplificar, o sea que es el límite de h sobre h. Podemos volver a simplificar, es el límite de h que tiende a 0 por derecha de la constante 1, es 1. Entonces la derivada por derecha en 1 me dio 1 y la derivada por izquierda en 1 me dio menos 1. Por lo tanto, podemos concluir que no existe la derivada de f en 1. ¿Sí? Esta función no es derivable en x igual a 1. ¿Cómo podríamos haber visto esto de otra manera, gráficamente? ¿Sí? Tenemos el gráfico de la función módulo de x menos 1. ¿Sí? En general la función elemental de la que partimos es la módulo de x y acá podemos hacer un desplazamiento de una unidad a la derecha, ya que en el argumento estamos restando una unidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de transformaciones de funciones? Bueno, decíamos, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto. Entonces, si vemos la derivada por derecha, de este lado, ¿sí? En el 1 veníamos haciendo la derivada por derecha, tendríamos que trazar la recta tangente que viene desde este lado, ¿sí? Que sería esa que tenemos acá. Esta recta tiene pendiente 1. Y si trazamos la recta tangente que sacamos cuando hacemos desde la izquierda,
la recta tangente que encontramos es esta otra que está marcada en azul, cuya pendiente, la pendiente de esta recta es menos 1. Entonces, de acá vemos que esta función no es derivable. ¿Y qué particularidad tiene en el gráfico esta función? Miremos un dibujo más. La función definida por partes, en donde para los x menores o iguales que 1 sea una parábola con las ramas para abajo, y para los x mayores que 1 es una recta. Miremos también acá, si calculáramos la derivada por derecha y por izquierda, si hacemos la derivada por derecha, bueno, justo acá tenemos de nuevo la recta, coincide la recta tangente con la recta que está acá, ¿sí? Entonces, la pendiente de esta recta tangente al punto 1, cuando venimos desde la derecha, nos da que es 1, que es la pendiente de esta acá. Si hacemos por izquierda, nos acercamos al 1 desde la izquierda y trazamos la tangente tomando en cuenta la función de la izquierda, esto que está marcado en azul es la recta tangente a la función en este punto, considerando la función de la izquierda. Y la pendiente de esta recta es menos 2. O sea que esta función tampoco es derivable en 1. ¿Qué características tienen en común estas dos funciones justo en ese punto? Bueno, gráficamente podemos descubrir puntos en donde la función no va a ser derivable, que se ven como estos picos, estas puntas, en donde la función, las pendientes de las tangentes cambian abruptamente de un lado para el otro. Habíamos visto en la función x al cuadrado, cuando estábamos viendo este video en donde movíamos las rectas secantes y pasábamos por la tangente, que a medida que nos íbamos acercando la variación era suave, iba pasando suavemente de un valor al otro, no cambiaba drásticamente. Bueno, en las funciones que tienen picos o puntas, pasa que de un lado la recta tangente tiene una pendiente y del otro lado tiene una pendiente completamente diferente. Entonces ese salto en las pendientes hace que no sea derivable. Entonces cada vez que veamos picos puntudos en las funciones, podemos decir que en esos lugares la función no va a ser derivable. Y por supuesto, lo otro que habíamos dicho anteriormente es que si vemos una discontinuidad en el gráfico, también podemos afirmar que en ese punto la función no va a ser derivable. Entonces, en los picos y en los puntos de discontinuidad, la función no es derivable. Bueno, hasta acá hemos visto cómo calcular las derivadas usando el límite del cociente incremental. Después de muchas veces haber hecho el cálculo del límite del cociente incremental, uno puede llegar a deducir ciertas reglas de derivación. No las vamos a deducir nosotros, ya hubo mucha gente que se dedicó a hacer esto y a derivar muchas veces utilizando el límite, y vamos a ver cuáles son estas reglas de derivación que nos van a hacer la vida un poquito más fácil. La primera regla es que la derivada de una función constante es 0. La derivada de la suma de dos funciones, en donde acá le vamos a pedir que cuando involucremos más de una función decimos cada una de estas funciones es derivable en el punto en el que estoy analizando. Y bueno, cada vez que aparezcan cosas como C, le llamamos constantes, ¿sí? No sé si aparecen algunas otras letritas, ya lo vamos a ir aclarando. Entonces, la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas. Esto hasta acá parece fácil. Ahora, la derivada del producto de dos funciones no es el producto de las derivadas, es otra cosa, tiene esta fórmula, ¿sí? La derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, si conocemos las derivadas de f y g, podemos venir y aplicar esta fórmula para calcular la derivada del producto.
Si tenemos una constante multiplicada por una función, queremos la derivada de esta constante por la función, esto va a ser la constante por la derivada de la función. De alguna manera lo que decimos acá es que las constantes multiplicativas son transparentes a la derivación, ¿sí? Salen de la derivada y me quedo derivando simplemente la función por la que estás multiplicando. Esta que está puesta como una cuarta regla, en realidad es la combinación de dos de estas reglas, es la combinación de la regla número 1 y de la regla número 3. Si se animan a hacerlo, ustedes pueden demostrar fácilmente esta regla haciendo la derivada del producto de la función constante c por una función f. Aplicar la regla del producto y aplicar que la derivada de una constante 0, van a encontrar que es c por la derivada de f. Entonces, bueno, acá en general uno dice es transparente, a la derivada sale afuera la constante. La derivada del cociente entre dos funciones, siempre que el denominador no se me anule, tiene esta fórmula, ¿sí? La derivada del cociente entre f y g, decimos que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. Si tenemos una función que es del tipo x a la r, donde r es un real cualquiera, la derivada de esta función va a ser r por x a la r menos 1. Entonces, baja multiplicando el exponente, ¿sí? Baja acá adelante es r por, y el nuevo exponente es el exponente original restado una unidad, ¿sí? R por x a la r menos 1. Y la regla de la cadena, que nos va a servir para derivar composiciones de funciones. La derivada de la composición de f compuesta con g va a ser la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro, ¿sí? Acá de nuevo no es el producto de la derivada de f por g por la derivada de g simplemente. Fíjense que la f no está evaluada en x, está evaluada en g de x. Entonces, la derivada de f compuesta con g es la derivada de f compuesta con g por la derivada de g. Parece un poco trabalenguas, pero bueno, después de repetir muchas veces estas reglas, las van a terminar memorizando y nos van a servir para calcular derivadas sin utilizar el límite. Veamos algunos ejemplos. Yo me copié acá como un machete cada una de las reglas que les acabo de mencionar para que las vayamos usando a medida que vamos haciendo ejemplos. Tomemos la función x al cuadrado, ¿sí? La función x al cuadrado es del tipo x a la r. Entonces, su derivada, tenemos que bajar el exponente, me queda 2 por x a la 2 menos 1. Al exponente original le resto 1. O sea que el resultado me queda 2 a la x a la 1, o sea 2 por x. Tomemos la función raíz cuadrada de x. Bueno, si vamos a la tablita, en principio uno se puede asustar y decir no tengo ninguna regla que me diga cuál es la fórmula para derivar. Bueno, lo que pasa es que la radicación la podemos pensar como un exponente fraccionario, ¿sí? Esto es x a la 1/2. Y dijimos que esta regla de x a la r vale para un r real cualquiera, incluidos los fraccionarios, por supuesto. Entonces, vamos a aplicar la misma regla que recién. En la derivada de la f, vamos a bajar el exponente, pasa acá adelante multiplicando 1/2 por x
a la 1/2 menos 1. Al exponente original le resto 1. Bueno, resolvamos acá el exponente, 1/2 menos 1 me queda menos 1/2. Y acá lo vamos a escribir un poquito más lindo nomás. Acá tenemos exponente negativo, quiere decir que es el inverso. Y bueno, y el 1/2 dijimos que era la raíz, o sea que esto me queda 1 sobre 2 veces la raíz de x. La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Tomemos la función x al cubo más 3x a la cuarta. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos la suma de dos funciones. Una función que es la x al cubo y otra función que es la 3x a la cuarta. Entonces, si tengo la suma de dos funciones, voy a tener que aplicar la regla de la suma, que me dice que es simplemente la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces acá no las voy a hacer por separado porque en la suma es bastante fácil. Acá tenemos la derivada del primero, que es la derivada del x al cubo. Entonces bajo el exponente y queda multiplicado por x a la 3 menos 1. Y en la segunda, la derivada de este, tengo una constante multiplicando x a la cuarta. Bueno, acá me olvidé de poner la de la constante. Dijimos la constante es transparente a la derivación, o sea que la constante me queda acá multiplicando, esperando a ver multiplicando a qué, a la derivada de todo lo otro. Y la derivada de esto va a ser 4 por x a la 4 menos 1. Arreglemos un poquito de los números. Entonces me queda 3 por x al cuadrado más 12x al cubo. Esa es la derivada de esta función. Veamos la función x menos 2 por raíz de x. Bueno, acá lo que tengo es el producto de dos funciones, ¿sí? Digamos, le llamemos f chiquita a x menos 2 y la g es la raíz de x. Entonces tengo el producto de f chiquita por g. La derivada del producto, voy a tener que ver la fórmula de la derivada del producto. Me dice que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces voy a tener que calcular las derivadas individuales de la f y de la g para poder armarme esta fórmula. Entonces acá tenemos la f es x menos 2. Si hacemos la derivada de la f, me va a quedar, es la derivada de una suma, ¿sí? La derivada de x baja el exponente, que el exponente acá es 1, por x a la 1 menos 1. Y la derivada de la constante es un 0. O sea que me queda esta expresión que vemos acá. X a la 0 es 1, o sea que me queda 1 por 1, simplemente 1. La f' me da 1. Y la g', que es la raíz de x, no la voy a volver a hacer porque la tenemos acá en el segundo ejemplo. La derivada de la g es 1 sobre 2 raíz de x, dijimos, ¿sí? No la vuelvo a hacer solo porque la tengo ahí, pero si no hubiésemos tenido tan cerca el ejemplo, ustedes tienen que volver a calcularlo, ¿sí? Entonces, conozco la f, conozco la g, conozco la f', conozco la g', vamos a armar esta fórmula, ¿sí? Entonces la derivada de la función que estoy buscando va a ser la f', que vale 1, multiplicada por la g, que es la raíz de x, más f sin derivar, x menos 2, por la derivada de la g, que es 1 sobre 2 raíz de x. Y ese es el resultado de la derivación de mi función que me pedían. Tomemos ahora esta función que es el cociente entre estos dos polinomios. Entonces tengo una función del tipo f sobre g. Voy a tener que usar la regla de derivación del cociente, que me dice que voy a tener que calcular la f' y la g', ¿sí? Entonces identifiquemos a la f y a la g. Tenemos la f es el numerador, es x al cuadrado más 1. La g es el denominador, 2x a la quinta más 7x. Y calculemos sus respectivas derivadas. La f', que tenemos una suma de dos monomios,
va a ser la derivada de x al cuadrado baja el exponente y al exponente después le resto 1, o sea que me queda 2 por x, más la derivada de una constante que es 0, no pongo nada, ¿sí? Simplemente me queda que es 2x. Y la derivada de la g, bajo el exponente multiplicando y le resto 1 al exponente del resultado, me queda 5 por 2, 10, x a la cuarta, más la derivada de 7x, que me queda simplemente 7. Por ahí yo acá ya voy haciendo las cuentas sin hacer todo el desglose de tengo la suma de la derivada, calculo la derivada de una, la derivada de la otra. Así ya vamos incorporando un poquito este trabajito medio mecánico que va a ser el hacer estas derivadas, ¿sí? Entonces, tengo la f, tengo la g, tengo la f', tengo la g', puedo ir a escribir la fórmula de la derivada de mi función. Entonces es la derivada de la f, que es 2x, multiplicada por la g sin derivar, 2x a la quinta más 7x, menos la f sin derivar, que es x al cuadrado más 1, por la derivada de la g, que es lo que tengo acá, 10x a la cuarta más 7, todo eso dividido la g original al cuadrado. Y esa es la derivada de mi función, queda ahí. Veamos la función f de x, el cubo de x al cuadrado más 2x. Esta función es la composición de dos funciones. Y por ahí estos problemas de composición son los que más dolores de cabeza le traen hasta que aprenden a reconocer la composición y las funciones involucradas. En este caso tenemos una función de afuera que es la x al cubo, que está evaluada en la función x al cuadrado más 2x. Entonces tenemos que la f grande es f compuesta con g de x, ¿sí? Acá piensen como en las cáscaras de una cebolla. Tienen que ver cuál es la función que está aplicada por más afuera de todas y sobre qué está aplicado para encontrar las dos funciones involucradas. Entonces, si tenemos la composición de dos funciones por la regla de la cadena, la derivada va a ser la derivada de la de afuera evaluada en la función de adentro, en la g de x, tal cual que es como está, no la toco, por la derivada de la g. Entonces, calculemos la derivada de la f y de la g. La f' me va a quedar bajo el exponente 3 por x al cuadrado, ¿sí? Al exponente le resto 1, y la g' me va a quedar 2x más 2. Entonces ahora tenemos que armar este producto, pero primero tengo la composición f' compuesta por g, o sea que a la f' la voy a evaluar en g de x, en vez de evaluarla en x la evalúo en g de x, o sea que tengo 3 por g de x elevado al cuadrado. Y yo sé cuál es el valor de g de x, lo tengo acá arriba, es x al cuadrado más 2x, o sea que me queda 3 por x al cuadrado más 2x elevado al cuadrado. Eso es f' evaluado en g, que es la primer parte de la regla de la cadena. O sea, ya podemos armarnos la función derivada de f, es esto que acabamos de decir, f' evaluado en g, que es 3 por x al cuadrado más 2x elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada de la g, que la tenemos por acá, es 2x más 2. Y ahí queda este ejercicio. Veamos la función f de 1 sobre x. Y pongo este ejemplo no porque sea complicado, sino para mostrar dos maneras distintas de resolverlo. Por un lado, podemos tomar que la función f es el cociente de dos funciones, donde el numerador es la función constantemente 1 y el denominador es la función x, g de x igual a x. Entonces, bueno, este es un camino. Y el otro camino es pensar que este es el inverso de x, o sea que lo puedo escribir como x a la menos 1. Es exactamente lo mismo, ¿sí?
Entonces veamos las dos formas de hacer estas derivadas. Después ustedes eligen las que les parece más fácil. Entonces, si tengo la derivada del cociente, voy a tener que aplicar la fórmula de la derivada del cociente, la derivada de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, dividido el de abajo al cuadrado. Entonces calculemos cada una de estas derivaciones. La f es 1, o sea que su derivada es 0, porque la f es una constante, su derivada es 0. Y la g, que es la función identidad, x a la 1, me queda que la derivada es simplemente 1. Entonces armemos ahora el producto, bueno, la fórmula. Me queda la derivada de la f vale 0 por g sin derivar, que es x, menos f sin derivar, que es 1, por la derivada de g, que también es 1, dividido la g al cuadrado. O sea que acá este término se me hace 0, me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Y veamos la derivada por este lado. Acá tengo un x a la r. Voy a usar la fórmula de la derivación con un exponente de x a la r. Entonces, bajo el exponente, con su signo por supuesto, es menos 1 por x a la menos 1 menos 1. ¿Sí? Al exponente original le tengo que restar 1. Entonces, resolvamos un poquito más. Menos 1 menos 1 me queda menos 2. Y si tengo un exponente negativo es el inverso del número, o sea que me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Por supuesto que el resultado es el mismo, solo son dos formas diferentes de resolver lo mismo. Veamos el último de los ejemplos, en donde esta función es el cociente entre dos funciones que tienen un poco de todo, ¿sí? El numerador es la raíz cuadrada de x cubo más x, y el denominador es el cubo de 2x más 9. Como hicimos recién, yo a este problema lo voy a resolver como si fuese el producto de dos funciones, en donde en el denominador lo voy a transformar como el producto por su inverso, ¿sí? Entonces me queda la raíz cuadrada de x al cubo más x por 2x más 9 elevado a la menos 3. Entonces tengo el producto de dos funciones, en donde una de ellas va a ser la raíz cuadrada y la otra va a ser esta potencia, y voy a tener que derivarlas a cada una de ellas para poder aplicar la regla del producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces calculemos la derivada de cada una de las funciones involucradas. Para la f de x, que tengo la raíz cuadrada de este polinomio, esto es de nuevo una composición de funciones. La función de afuera es la raíz cuadrada de algo, es la raíz cuadrada de x, y está evaluada en el polinomio x al cubo más x. Entonces, tengo que derivar la composición de estas dos funciones, que yo le llamé h y j, ¿sí? Para la derivada de la f es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. La derivada de la de afuera es la raíz cuadrada, la hicimos recién, era 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Bueno, en este caso no la tengo que evaluar en x, sino en j de x, en esta función que tengo acá, ¿sí? Es 1 sobre 2 raíz de j de x por la derivada de la j. La j es un polinomio, entonces la suma de funciones es fácil de derivar, es 3 veces x al cuadrado más 1, ¿sí? La derivada de cada una de estas funciones de la suma. Entonces acá solo me queda reemplazar por el valor de j, entonces esta es la f'. F' es 1 sobre 2 veces la raíz de x cubo más x, todo esto multiplicado por 3x al cuadrado más 1. Para la g de x vamos a tener que hacer algo similar, porque la g es la potencia a la menos 3 de un polinomio. Entonces, la función de afuera es la x a la menos 3. Y la función de adentro es la 2x más 9, ¿sí? Entonces tengo que derivar esta composición de funciones, igual que hicimos recién,
la derivada de la g va a ser la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Entonces la derivada de la de afuera, que es esta potencia como un x a la r, va a ser menos 3 por lo de adentro elevado a la menos 3 menos 1, ¿sí? Al exponente le tengo que restar 1. Y todavía tengo que multiplicar por la derivada de n, que en este caso n es 2x más 9, la derivada es de una suma, en el primer término la derivada me queda un 2, en el segundo término la derivada de una constante 0, o sea que simplemente me queda un 2. Acá entonces me queda reemplazar por el valor de n y arreglemos un poquito los números que me están quedando. Acá tengo menos 3 por 2, es un menos 6, y en el exponente menos 3 menos 1 es menos 4, o sea que me queda menos 6 por 2x más 9 elevado a la menos 4. Una vez que calculé la f' y la g', por acá tengo las expresiones de f y g, aplico la fórmula del producto. Entonces, la derivada de la función que estoy buscando va a ser la derivada de la f chiquita, que la tenemos acá, es este cociente, bueno, lo podría haber escrito como uno sobre el otro, ¿no? Bueno, me quedó así. 3x al cuadrado más 1 sobre 2 raíz de x cubo más x, esto es la f', multiplicado por la g sin derivar, la función original, más la f sin derivar, que es esta que tenemos acá, por la derivada de la g, que es lo que hemos calculado recién como menos 6 por 2x más 9 elevado a la menos 4. Y esa es la derivada, ¿sí? Pueden tratar de hacerla utilizando la fórmula del cociente, van a llegar al mismo resultado. Lo van a ver un poco distinto porque, bueno, es como que uno acá sacó algunas cosas factor común, se puede ver un poquito diferente, pero es lo mismo, ¿sí? Si quieren pueden probar hacer con reglas de derivación las primeras derivadas que demostramos hoy en esta clase, calculándolas con el límite del cociente incremental. Aplíquenle la reglita para ver si obtienen el mismo resultado. Terminamos acá.